Bueno, hoy vamos a hablar de este artículo que ahorita va a comentar la doctora Yunuel y vamos a empezar con la lectura del resumen. Posteriormente pasaremos a la presentación. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Yunuel Aguilar, soy residente de segundo año y presentaré la sesión bibliográfica de hoy, gracias al invaluable apoyo y la coordinación del doctor César Celada Borja. El tema a abordar es terapia de aceptación y compromiso como tratamiento para síntomas residuales de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, iniciaré con la lectura del resumen. El título es Acceptance and Commitment Therapy to Reduce Eating Disorder Symptoms and Body Image Problems in Patients with Residual Eating Disorder Symptoms, a Randomized Control Trial, de la revista Body Image, publicado en marzo del 2020. Antecedentes. Las distorsiones de imagen corporal son factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son difíciles de tratar. Múltiples estudios reportan bajas tasas de respuesta, altos niveles de abandono, bajas tasas de remisión. La preocupación por la imagen corporal es un síntoma central en las personas con trastornos de la conducta alimentaria, lo que ha motivado el desarrollo de nuevos tratamientos para abordar diferentes aspectos de la imagen corporal. La terapia de aceptación y compromiso forma parte de las terapias de tercera generación. Esta conceptualiza los trastornos mentales como derivados de respuestas inflexibles a experiencias internas aversivas. Su objetivo es ampliar la flexibilidad psicológica y así el compromiso con conductas acordes a los valores propios. La sobrevaloración de la forma, el peso y su control podría llevar a que otras áreas de la vida se vuelvan menos prioritarias. Trabajar con atención plena, aceptación y disposición. Se cerró un poquito la compartida de la pantalla porque se trabó el Zoom, pero vamos a seguir con la lectura. Ok, perfecto. Ok, bueno, continuaré desde el párrafo. La sobrevaloración de la forma, el peso y su control podría llevar a que otras áreas de la vida se vuelvan menos prioritarias. Trabajar con atención plena, aceptación y disposición para las experiencias internas ayuda al individuo a cambiar conductas destinadas a evitar o controlar estados internos dolorosos. La terapia de aceptación y compromiso no tiene como objetivo alterar los estados internos del individuo, sino el ayudar al individuo a ser capaz de experimentarlos y elegir comportamientos de acuerdo con sus valores. El diseño del estudio. Se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado con una potencia de 0.85 y nivel alfa de 0.05. La fase de intervención fue de 16 semanas, consistió en 12 sesiones semanales de ACT de 2 horas, así como una sesión individual antes y una después. Los datos se recopilaron antes, después, al año y a los 2 años después del inicio del tratamiento. La muestra final consistió en 99 participantes asignados al azar con una intervención grupal basada en ACT con una muestra de 52 o para continuar con el tratamiento previo usual con una muestra de 47. Se utilizó el cuestionario de examen de trastornos alimentarios EDQ versión 6 para evaluar los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria. El test de la imagen corporal BSQ se utilizó para evaluar la insatisfacción corporal. El cuestionario de verificación corporal BSQ se utilizó para evaluar la frecuencia de comportamientos de verificación corporal. La escala de conciencia de atención consciente se utilizó para evaluar los cambios de atención consciente en la vida diaria y el cuestionario de autoconcepto SSQ se utilizó para evaluar la autoestima. Para las diferencias entre grupos, al inicio del estudio se utilizaron análisis de varianza ANOVA para las variables continuas y pruebas de chi cuadrada para las variables categóricas. Se utilizó un análisis de medidas repetidas de modelo mixto que es adecuado para los estudios ensayos controlados aleatorizados con medidas repetidas y los datos se analizaron con SPSS versión 25. Como resultados, hubo efectos de interacción significativos grupo por tiempo y efectos principales para el tiempo, pero no hubo efectos principales para el grupo con respecto a EDQ global y subescalas. Los efectos de interacción se debieron a reducciones significativamente mayores en las puntuaciones de EDQ global y en las subescalas de preocupación por la alimentación, la forma y el peso para el grupo con ACT en comparación con las del tratamiento previo usual. Con tamaños de efecto medianos a grandes, de 0.77 a 1, se observaron mayores reducciones de BSQ, menos preocupaciones sobre la forma, y BSQ, menos control corporal, para los participantes en ACT en comparación con los del tratamiento previo usual, con un efecto de pequeño a mediano de 0.43 al 0.64. A continuación vamos a empezar con la presentación. Nada más denme un segundito para poder abrir el Zoom.
Solo hago un comentario para todos. Les recuerdo que el artículo debe llevar la bibliografía, pues de acuerdo a la bibliografía, pues APA, ¿no? Y en este resumen nos faltaron los autores. Les recuerdo para las siguientes ocasiones. Entonces vamos a compartir esta presentación. Y aquí empezará la doctora entonces desde aquí. Aquí está. Entonces aquí está la presentación. ¿Lista? Que no vamos a tener cámara, pero aquí está la presentación. ¿La ven todos ahí? Sí, se ve perfecto. Listo. ¿Se escucha bien ahí? Escucha bien. Ok, muchas gracias. Gracias, una disculpa enorme. Bueno, entonces el tema a tratar el día de hoy será terapia de aceptación y compromiso como tratamiento para síntomas residuales de trastornos de la conducta alimentaria. Presenta Yunuen Aguilar Rangel, R2, y coordina el doctor César Augusto Celada Borja. El contenido a tratar será generalidades, intervenciones, antecedentes y como tal la presentación del artículo. De las generalidades, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, podemos encontrar el capítulo Trastornos Alimentarios y de la Ingestión de Alimentos, donde se describen los siguientes trastornos: pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación, restricción de los alimentos, anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno de atracón y otros trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos especificado o no especificado. Durante esta sesión nos enfocaremos únicamente en los más prevalentes, siendo estos anorexia nervosa con 1%, bulimia nervosa de 2 a 4% y trastorno alimentario no especificado con una prevalencia de 3 al 5%. Resulta destacable que estos trastornos comparten ciertas características en común, como los comportamientos para evitar la ganancia ponderal y la alteración de la autoevaluación y percepción de la imagen corporal. En anorexia, en particular, cursando con alteración de la forma de percibir el peso y la constitución propia, y en bulimia, con una autoevaluación que se ve influida indebidamente por el peso y la constitución corporal, ambas compartiendo el miedo intenso a ganar peso o engordar, el cual no se alivia con la pérdida de peso. Siendo imprescindible entonces aclarar el término de imagen corporal. Algunos lo consideran como una percepción, conocimiento, emoción de cada persona respecto a su propio cuerpo. Henry Wallon la define como el resultado de la relación entre el individuo y el medio. En particular, me gustó mucho esta definición que nos brinda Cash, que dice: abarca la autoestima relacionada con el cuerpo, percepciones, actitudes propias, incluidos los pensamientos, creencias, sentimientos y comportamientos. Teniendo los términos más relevantes, pasemos a aclarar las instituciones que tenemos en la actualidad para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. El enfoque debe ser multidisciplinario, recibiendo atención nutricional con un sistema de realimentación, educación, obtención y mantenimiento de un peso adecuado, además de instaurar tratamiento farmacológico y psicoterapia. La intervención psicoterapéutica más comúnmente empleada y que ha demostrado utilidad en los trastornos de la conducta alimentaria es la terapia cognitivo-conductual, la cual asume la existencia de cogniciones distorsionadas y o conductas disfuncionales que se mantienen. Esta suele ser directiva, orientada a objetivos, centrada en la modificación de cogniciones y conductas y utiliza la práctica repetida de las habilidades aprendidas con la ayuda de tareas en casa. Resaltando algunos puntos comparativos, la TCC combina técnicas conductuales de reestructuración cognitiva con el objetivo de modificar los esquemas disfuncionales que dan la percepción de la realidad de los pacientes, mientras que la ACT no intenta cambiar o reducir los pensamientos o emociones desagradables, sino que trata de alterar su función y generar flexibilidad en la regulación del comportamiento. Ya específicamente como intervención en los trastornos de la conducta alimentaria, la TCC busca disminuir la evitación de la imagen corporal y la verificación corporal y tiene un enfoque en la experiencia cognitiva mayor que en la emocional. En cambio, la ACT proporciona un enfoque que se centra en aceptar los pensamientos y sentimientos no deseados, viéndolos como parte del ser humano. La ACT se presenta como una alternativa en un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente y que utiliza distintas técnicas.
entre ellas paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, trabajo con valores personales e incluso el entrenamiento mindfulness. Esta tiene su base en la teoría del marco relacional, por lo que se encuadra una nueva teoría del lenguaje y cognición. La teoría de los marcos relacionales dice que las personas aprenden directa e indirectamente relacionando estímulos más allá de sus propiedades físicas. Entonces, con que nosotros a una persona le expliquemos que una moneda de 1 peso es menor que la de 50 centavos y que la de 50 centavos es mayor que la de 20 centavos, se pueden hacer múltiples relaciones, infiriendo entonces que la de 20 será menor que la de 1 mayor que la de 20, la de 1 mayor que la de 50 y la de 20 menor que la de 50, esto sin importar sus propiedades físicas, tomando en cuenta que, por ejemplo, esta moneda de 50 centavos es más grande que la de 1. La terapia de aceptación y compromiso emplea algunos principios que permiten a los pacientes desarrollar flexibilidad mental necesaria para mejorar el bienestar emocional y son los siguientes 6. La aceptación, que significa reconocer y aprobar nuestra experiencia emocional, nuestros pensamientos o emociones sin luchar contra los eventos privados ni huir de ellos. La difusión cognitiva, que trata de observar pensamientos y cogniciones como lo que son un constructo de lenguaje, palabras, imágenes, simplemente observar y dejar ir sin juzgarlos. De este modo, se adopta una visión distanciada de las experiencias internas. El yo como contexto o yo observador significa desprenderse del conceptualizado, es decir, el apego hacia nuestras propias narraciones, desde la perspectiva de que el yo como observador vemos las cosas desde un punto de vista no enjuiciador, la perspectiva desde la cual la persona observa y acepta las experiencias. Claridad de valores. La terapia de aceptación y compromiso exige un cambio de autoconocimiento que permite clarificar nuestros valores personales como las direcciones vitales, globales, elegidas, deseadas y construidas que deben guiar nuestras acciones. Dichos valores deben estar siempre presentes en forma de horizontes como marcos de comportamiento. Su función es la de darle un sentido, influyendo en la elección de sus propias acciones para dirigir la conducta. La acción comprometida. La dirección que seguimos siempre debe estar determinada por nuestros propios valores y no por las imposiciones sociales. Por eso hay que involucrarse en acciones significativas para nosotros mismos. De este modo, seremos mucho más propensos a comprometernos con nuestros proyectos y hacer que progresen al ritmo que nosotros queremos. Atención flexible al momento presente. El presente es el único momento en el que podemos vivir y el estar aquí y ahora con una mentalidad abierta y la conciencia plena, participando totalmente con la atención debida a lo que está ocurriendo en nosotros y nuestro alrededor, es la clave de nuestro bienestar. Por ejemplo, en este momento vale la pena que nos detengamos un poco y que si existe alguien que se esté distrayendo, por ejemplo, con el uso del dispositivo móvil, que en su entorno haya ruido, por ejemplo, lo importante sería dirigir la atención en la medida de lo posible a lo que se está presentando en esta ponencia. Ahora hablaremos un poco de los antecedentes. Les comentaré brevemente de 5 artículos que presentan información relacionada con el tema a abordar. En este esquema podemos encontrar que el punto central del artículo que está dirigiendo la flechita es el artículo principal y en el resto de los círculos podemos ver estudios relacionados al tema que se realizaron en estudios de años previos y estudios posteriores también, algunos en donde se cita el artículo a abordar, mostrando de manera gráfica la relevancia que ha adquirido el tema en los últimos años. El primer artículo se titula Terapia de aceptación y compromiso como tratamiento novedoso para trastornos de la conducta alimentaria. Se publicó en 2013. Aquí los investigadores vieron que la evitación de la experiencia, la poca conciencia de la experiencia y la falta de motivación eran factores importantes para los trastornos de la conducta alimentaria. Se analizó una muestra de 140 participantes y aquí valoraron terapia de aceptación y compromiso contra tratamiento habitual y vieron una gran disminución en la patología alimentaria. Los pacientes recibieron terapia de aceptación y compromiso presentaron tasas más bajas de rehospitalización durante los 6 meses posteriores al egreso. Aquí podemos ver una grafiquita de cómo se modificó en la escala global de trastorno de la conducta alimentaria. El siguiente artículo se titula Terapia de aceptación y compromiso para personas con problemas de alimentación emocional. Aquí únicamente se analizaron a 2 adultos con problemas de alimentación emocional. La alimentación emocional es considerada una estrategia de regulación emocional que implica una conducta de la ingesta en ausencia de hambre con el fin de reducir un estado emocional negativo. Aquí se brindaron 10 sesiones semanales de terapia de aceptación y compromiso y se observó que en cuanto a los episodios de este tipo de alimentación presentaban 9 antes de la intervención, 1 durante la intervención
y al seguimiento únicamente presentaban 2 episodios. Esto mostrando también mejoras en la flexibilidad de la imagen corporal. Un ensayo aleatorio de terapia de aceptación y compromiso para la anorexia nerviosa después del tratamiento en el hospital de día, incluido un seguimiento a 5 años. Este fue un antecedente muy importante para el estudio que vamos a abordar el día de hoy. Aquí se otorgaron 19 sesiones de ACT contra tratamiento previo usual. Después de 9 a 12 semanas de tratamiento en el hospital de día, se evaluó la recuperación y el riesgo de recaída hasta los 5 años. Únicamente que la muestra se quedó un poquito corta, fue con una muestra de 24 participantes en terapia de aceptación y compromiso y 19 en el tratamiento previo usual. Entonces, los participantes que estuvieron en ACT mostraron mejores probabilidades de alcanzar un buen resultado. Sin embargo, el estudio no tuvo el poder estadístico suficiente debido a la baja afluencia inesperada de pacientes y la alta deserción. Forma del cuerpo en pacientes hospitalizados con anorexia nervosa severa. Aquí se analizaron a 139 pacientes hospitalizados con anorexia nervosa, se completaron el BSQ, el BCQ y el VIA. Las preocupaciones basales sobre la forma del cuerpo, especialmente el control corporal, impactaron en la mejoría clínica. El VIA, que es el cuestionario de evitación de la imagen corporal, este no lo habíamos mencionado antes. Un análisis cualitativo de las reflexiones sobre la imagen corporal de los participantes durante el ensayo controlado aleatorizado con terapia de aceptación y compromiso. Este estudio es un precedente y se hizo como básicamente cuando inició el estudio original que vamos a presentar el día de hoy, se tomaron las opiniones de los participantes y se desarrolló este estudio cualitativo. La muestra fue de 47, se realizó un cuestionario con preguntas abiertas sobre la imagen corporal y veían autocrítica, autoimagen y que el estado era muy fluctuante. Al finalizar, se observó una menor crítica hacia sí mismos y mayor enfoque hacia el exterior. En esta tabla les presento brevemente pues, lo que vieron en la categoría de lo que se analizó con los cuestionarios. Un resumen de lo que, en general, de los 47 participantes, lo que integraron los investigadores y algunas citas de lo que decían los participantes. En la categoría de evaluación del cuerpo o imagen corporal, algunas partes del cuerpo se describen como insatisfactorias. La imagen corporal es afectada por los estándares sociales y los participantes se comparan a ideales y amistades. En la categoría sentimientos sobre tu cuerpo o imagen corporal, había desagrado del cuerpo, sentimientos de ansiedad, sentimientos de incomodidad con el cuerpo, náusea, desagrado con el cuerpo. Si la impresión o no es realista. Hay una descripción de la imagen corporal como realista, no realista o equivocada, y tener una imagen realista no significaba que los participantes estuvieran cómodos con ella. Cambios en relación al cuerpo o peso, los participantes les gustaría cambiar sobre su cuerpo, cómo perder peso o ser más delgados, y había mucha preocupación sobre la ganancia ponderal. Las impresiones son inconstantes. Vieron que la imagen corporal es afectada por los sentimientos y pensamientos. La imagen oscila entre estar cómodo con el cuerpo y apariencia y sentir desagrado, asco, repulsión y desear un cambio. Los pensamientos sobre el cuerpo y peso toman mucho espacio. La apariencia es importante, lo que incrementa los pensamientos sobre el peso, la figura y la dieta. El enfoque puede llevar a un descontento, mayor concentración en la apariencia y que en el bienestar. Aquí entonces veíamos comentarios como no sé en qué casillero ponerme, me siento gordo, gordo como un troll, no me siento bien con mi cuerpo, pero todavía no estoy cómodo, realmente anhelo sentirme más musculoso, tanto por mi bienestar como porque creo que me veo mejor cuando estoy en forma, tengo miedo a ganar peso y ser gordo, entre muchos otros comentarios. Ahora podemos entrar ya con el artículo principal. Entonces el título es Acceptance and Commitment Therapy to Reducing Disorder Symptoms and Body Image Problems in Patients with Residual Eating Disorder Symptoms, a Randomized Control Trial. Se publicó en la revista Body Image, que tiene un factor de impacto de 6.4 y un CIRI score de 6.8. El objetivo de los investigadores fue comparar la efectividad de una intervención grupal basada en terapia de aceptación y compromiso contra tratamiento previo usual para pacientes con síntomas residuales de trastornos de la conducta alimentaria y problemas de imagen corporal. Tuvieron 3 hipótesis. La primera era que ACT conduciría a una mayor reducción de la patología de trastornos de la conducta alimentaria en comparación con el tratamiento habitual. ACT mostraría una mejora mayor que TAU en las calificaciones de la imagen corporal, la autoestima y la atención consciente de los pacientes. Y la tercera, que los pacientes requerirían mayor atención ambulatoria especializada durante la fase de intervención, pero menos durante el seguimiento a 2 años. El método: se realizó un estudio de superioridad, un ensayo controlado aleatorizado y con una potencia de 0.85 y un nivel alfa de 0.05.
El ensayo clínico aleatorizado es generalmente aceptado como el mejor método para comparar los efectos de los tratamientos. Cuando el objetivo de un ensayo controlado aleatorizado es mostrar que un tratamiento es superior que una terapia establecida, se planifica y se lleva a cabo como un estudio de superioridad. Cuando el objetivo se establece solo para demostrar que una nueva terapia no es superior, sino igual o inferior, se planifica y se lleva a cabo como estudios de equivalencia o estudios de no inferioridad. En esta gráfica podemos ver de forma como muy ejemplificada las diferencias de tratamientos observados. Por ejemplo, aquí en el A podemos ver una nueva terapia que es significativamente mejor que el tratamiento de control. Sin embargo, la magnitud de efecto puede estar clínicamente importante. En la B y D, las terapias pueden ser consideradas de efecto equivalente. En la I y F, los resultados no son concluyentes. En la G, la nueva terapia es significativamente peor que el tratamiento de control, pero la magnitud de la diferencia puede ser clínicamente importante. Y en la H, la nueva terapia es significativamente peor que el tratamiento de control. La declaración CONSORT, por su nombre en inglés, que es Consolidated Standards of Reporting Trials, incluye una lista y un diagrama de flujo con una guía desarrollada para ayudar a los autores a mejorar la divulgación de los resultados de sus ensayos controlados aleatorios. En esta y en la siguiente diapositiva les muestro cómo asignaron a los pacientes en este estudio. Recibieron carta de información 260 pacientes, de estos elegibles eran 5 hombres y 255 mujeres, no respondieron 158, recibieron asesoría individual y reunión informativa 102, se excluyeron 3 por complicaciones psiquiátricas severas, se inscribieron 99, que es nuestra muestra final, y se asignaron a los 2 grupos de ACT y de tratamiento previo usual. Asignados a ACT fueron 52, no recibieron la intervención 42, no iniciaron 5 y desertaron 5. 5 no iniciaron nada más, y de los que abandonaron, 2 fue por presentar complicaciones psiquiátricas severas, 2 se mudaron o iniciaron labores escolares y 2 fue por causa desconocida. Y en el tratamiento previo usual únicamente 1 no recibió la atención. Ya en los seguimientos, esta pues es al inicio, después es la evaluación al finalizar, la evaluación al año y la evaluación a los 2 años. Criterios de inclusión. Se evaluaron a personas de 16 a 50 años de edad en tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria con un patrón de alimentación algo regular, que realizaran al menos 3 comidas al día, aunque siguiera siendo restrictivo. Y como criterio de exclusión únicamente tuvieron complicaciones físicas o psiquiátricas severas. En la fase de intervención fue de 16 semanas, recibieron 12 sesiones semanales de ACT de 2 horas, así como una sesión individual antes y una después. Se realizó una intervención manualizada con el libro basado en ACT, Live With Your Body. Adelante. Aquí les presentamos la portada del libro. Desgraciadamente no pudimos conseguir acceso a él y únicamente está en sueco. Y pues aquí en esta tabla, de forma esquemática, vemos lo que se vio sesión por sesión. En la sesión 1 y 2 se trataron los valores. El punto era investigar y clarificar los valores de los participantes en diferentes áreas de su vida. En la sesión 3 y 4 es Redescubre tu cuerpo, fue investigar estrategias de control y evitación, desesperanza creativa, implicar la adquisición de lenguajes de la difusión del bienestar. En la sesión 5 y 6, la relación entre la imagen corporal y la autoestima, investigación adicional de la evasión y el control, la acción comprometida y estrategias de cambio del comportamiento. En la sesión 7 y 8 fue delinear tu diálogo interno, más trabajo sobre difusión de pensamiento relacionado con la imagen corporal y acción comprometida. En la sesión 9 se abordó disposición y aceptación, trabajar más en la disposición y aceptación de las experiencias internas, incluso si es incómodo. En las sesiones 9 y 10, cuida tu cuerpo y sé consciente, se dieron prácticas para, de forma fácil para relacionarse con el cuerpo con respeto y aprecio. Y en la última sesión es el sostén de cambios y prevención de la recaída. Los participantes delineaban un plan individual para comprometerse con comportamientos en su línea de valores. Las escalas de evaluación que se utilizaron fue el cuestionario de autoconcepto y en la escala de conciencia de atención consciente. En esto se esperaba un incremento en la puntuación, mientras que en el cuestionario de examen de los trastornos alimentarios, el test de imagen corporal y el cuestionario de verificación corporal se esperaba un decremento en las puntuaciones. En esta tabla podemos ver los resultados de los puntajes que se obtuvieron, tanto al inicio, al finalizar, al año y a los 2 años. Y lo que nos resultó muy interesante era ver cómo, si bien iban bajando las puntuaciones donde debían bajar o subiendo donde debían subir en ambos grupos, ya al llegar a los 2 años, aquí podemos ver que, por ejemplo, en el de test de imagen corporal,
Aquí vemos que tenían un inicial de 32.9, un final de 28.41, bajó a 25.87 en ACT, siguió bajando a 23.87 y en cambio con el tratamiento habitual a los 2 años ya estaba subiendo de nuevo. A pesar de que había tenido puntuaciones de 28.75, subió de nuevo a 29.51. Igual pasó en estas otras escalas. Esto pues es obviamente ya en el seguimiento y nos da como una propensión hacia la evolución favorable a largo plazo en el tratamiento de aceptación y compromiso. El análisis estadístico que se utilizó para las diferencias de grupos entre los estudios al inicio, se utilizaron análisis de varianza ANOVA para las variables continuas y chi cuadrada para las categóricas. Se utilizó un análisis de medias repetidas de modelo mixto, que es muy adecuado para los ensayos controlados aleatorios, y de medias repetidas se analizaron los estudios con SPSS versión 25. Como parte de los resultados, se obtuvieron menores puntuaciones en el cuestionario de examen de trastornos alimentarios global y en las subescalas con tamaños de efecto de medianos a grandes, en pacientes con ACT con mayores reducciones en el test de imagen corporal y en el cuestionario de verificación corporal, para los pacientes con ACT en comparación con los del tratamiento previo usual, con un efecto de pequeño a mediano. Con la excepción de un incremento en la autoestima, las 3 hipótesis se confirmaron. Los efectos de ACT se valoran mejor a largo plazo, por lo que es muy importante no abandonar el tratamiento y decirlo así a los pacientes. La mitad de los participantes en el tratamiento previo usual recibieron terapia cognitivo-conductual y a pesar de que pues no era la finalidad de este artículo o de esta investigación, pues da un acercamiento, ¿no? Una comparación. Los participantes que recibieron ACT presentaron mejoría en la reducción sintomática. En la discusión, enfocarse en reducir una imagen corporal negativa sin fomentar una imagen corporal positiva, en el mejor de los casos nos ayuda a que el individuo tolere su cuerpo. Y pues este estudio no evaluó la rentabilidad, pero los trastornos de la conducta alimentaria suelen presentar múltiples recaídas, por lo que resulta muy importante estudiar si la intervención con ACT ofrece mayores resultados en costo-beneficio que los tratamientos usuales. Y como conclusiones personales, resulta relevante realizar estudios con mayor control sobre las intervenciones que reciben ambos grupos para valorar de forma más objetiva la terapia cognitivo-conductual en comparación con la terapia de aceptación y compromiso. La muestra del estudio incluyó únicamente a mujeres, y si bien es sabido que los trastornos de la conducta alimentaria son prevalentes en esta población, en años recientes se ha incrementado la insatisfacción con la imagen corporal tanto en hombres como en mujeres, por lo que resulta importante abrir espacios de diálogo seguros que fomenten la aceptación corporal y todas las experiencias internas que el cuerpo provoca, sin dejar de tomar en cuenta el impacto mediático que recibimos constantemente y que las figuras hegemónicas que día a día se nos presentan resultan un foco de atención para nosotros como agentes que proveemos la salud mental. Y pues sin duda los trastornos de la conducta alimentaria son padecimientos crónicos con alta tasa de recaída, así que todos los tratamientos presentes y venideros que ofrezcan resultados prometedores a largo plazo merecen ser considerados. Bueno, muchas gracias a los que tengan preguntas de la presentación o del artículo. Déjenos dejar de compartir la pantalla y acomodarnos aquí para que nos puedan ver. Ahora sí que ya estamos corriendo menos. Bueno, entonces creo que será un buen momento en lo que todos vamos despertando, en el sentido de hacer un ejercicio. Levantó la mano Sara Mauri. Creo que podemos aprovechar al doctor Mauri ahorita que ya estamos aterrizando de la aceleración con la que veníamos los dos. Un ejercicio que queríamos hacer en la presentación. No sé si la doctora quiere empezarlo con el doctor Mauri, y nos gustaría que todos los que están presentes tengan preparada la posibilidad de levantar la manita cada vez que noten algo que la doctora vamos a practicar. Doctora Mauri, muchas gracias por su comentario que ahorita vamos a recibir. Antes de que nos lo diga, le queremos pedir un favor. Entonces, mientras de tú, John, se siente muy raro. Mientras nos comparte su comentario, por favor, haga lo que haga, no piense en un elefante rosa, ¿sí? De todas las cosas que pueda estar pensando, concéntrese usted en lo que nos va a decir, no piense en un elefante rosa, haga lo posible, elefantes rosas no, todo lo demás, adelante, todos los comentarios bien recibidos, también las personas que nos están viendo, todo menos elefantes rosas, por favor, adelante con su comentario. Cada que piensen en un elefante rosa,
levanten la mano y como todos vemos al doctor Amaury, que levante un dedo para que vayamos viendo cuántas veces piensa en un elefante rosa mientras nos comenta lo que opina del artículo. Ok. Am, híjole. ¿Qué iba a decir? Ok, ya. Pues igual felicitar a ambos, agradecerles, como siempre lo hago, pero ya saben, es genuino. Es un ensayo clínico muy interesante por el hecho de que es un ensayo clínico, ¿verdad? Me agrada cómo nos pueden ayudar algunos estudios que son, pues, a este nivel mucho más intervencionistas, digamos, a también retomar algunos elementos de la clínica y de cómo conceptualizamos a las entidades que atendemos. Típicamente, al menos desde el punto de vista del DSM, la última edición al menos, por ejemplo, en el caso del trastorno por atracón, no se incluye estrictamente en los criterios, ¿no? El que se requiera una alteración en la imagen corporal. Es una cuestión muy debatida, por supuesto, y tan es debatida que en este estudio en automático se está incluyendo a personas con trastorno por atracón como receptoras de una intervención que va principalmente dirigida pues, a la cuestión de la imagen corporal, ¿no? Entonces, cómo pues nos ayuda también este tipo de estudios a recordar cómo se pueden resignificar las características de los constructos que estudiamos y que buscamos tratar. Y eso me llamó la atención. Y también justamente ayer revisando el artículo que se iba a presentar y en la rotación que estoy con mi compañero Diego en el Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que ven que tienen un área de trastornos alimentarios, que la verdad se la pasan hablando bien del área de acá, al menos lo que nos ha tocado, porque bueno, tienen algunas limitaciones en cuanto a la parte psicoterapéutica, que justo es lo que se está tratando aquí y que ellos saben que para muchos pacientes es muy relevante. Tienen muchas otras cosas en cuanto al abordaje pues, médico general que pues, vale mucho la pena también, entonces pues, es como complementario, creo yo. Y en particular nos tocó ver a una paciente hospitalizada, ya una paciente de la quinta década de la vida, con un cuadro que yo podría definir como crónico, no es el punto en el que están más activos sus síntomas de la conducta alimentaria, no es el punto de mayor deterioro ni de menor IMC, estuvo hospitalizada porque tuvo ahí una conducta con un diurético que la descompensó en cuanto a electrolitos, pero no una cuestión suicida ni el punto de mayor descompensación, como les decía. Y el conversar con ella, el identificar cómo ella ya ha pasado, de hecho, aquí por el instituto, ha pasado por el área de nutrición también de trastornos alimentarios, y cómo a veces la percepción con la que se quedó, y no depende del personal, claro, es parte de la experiencia del padecimiento, entiendo. Ella tiene anorexia nervosa atracón purga, es que había pocas intervenciones después de todos estos años que le resultaran pues diferentes o que podían realmente impactar en su vivencia y en el curso de su padecimiento. Es que esto de la anorexia ya aprendí que nunca se me va a quitar y que mi familia nunca va a terminar de entender por qué pues vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo. Y en algún momento, ya que dejamos de conversar con la paciente y que nos fuimos por nuestro lado, le comentaba a Diego, justo creo que la terapia de aceptación y compromiso y en general las terapias de tercera generación, sigo con mi mano levantada y es genuino, este, a lo mejor pueden ir dirigidas a este tipo de pacientes que su cuadro se cronifica, que a lo mejor son algunos datos subumbrales del padecimiento, pero que siguen generando importante disfunción, que generan puntos de agudización como este de esta paciente, y es que tanto nos ayuda a entender que si has continuado después de todas estas décadas, independientemente de que el tratamiento desde tu punto de vista no te haya dado un gran beneficio, pues es por algo has visto en cuanto a que sigues recurriendo a las instituciones, sigues en algún sentido dando seguimiento a las indicaciones de los médicos. Entonces, desde esta parte de la aceptación, ¿no? Y de cómo es que el luchar contra la experiencia, tanto cognitiva como emocional, probablemente es mucho de lo que te tiene en el desgaste actual, ¿no? Y hasta qué punto eso, si se resignifica, puede reducir la inquietud, ¿no? Y por supuesto que no es tal vez un enfoque para un paciente agudo de reciente instalación del cuadro, que se requieren medidas mucho más precisas en algunos sentidos, pero sí puede ser de gran utilidad en estos escenarios. Y ayer, pues, por supuesto que yo no me dedico a aplicar psicoterapia, ni mucho menos es mi rol en ese sitio, pero solo como una idea, me pareció que podía ser parte de lo que se plantea para esta intervención, ¿no? Y pues era eso, mi comentario, y pues aquí estoy. Y listo, felicidades.
Muchísimas gracias, César. Resulta muy fructífero para nosotros también escuchar de estas experiencias y qué bueno que te haya parecido favorable esta aportación y sí, por supuesto que tendría aplicación clínica en esta paciente. Sigue pasando. ¿Te fue un poquito más complicado decir tu comentario después de ese ejercicio? ¿Lo sentiste igual, normal? ¿Cómo te sentiste? No, pues súper difícil porque al inicio no podía pensar en otra cosa que no fuera. Es que además yo en casa tengo una maceta chiquita tiene forma de un elefante rosa, entonces inmediatamente traía esa imagen. Y justo la tengo por una cuestión como de medio burla, ¿no? De la película de Dumbo y esta frase clásica de no pienses en elefantes, ¿no? Entonces, no, imposible los primeros segundos arrancar siquiera mi comentario, ¿no? Pues sí, bastante difícil. Y pues justamente en ocasiones resulta más difícil estar haciendo las aportaciones o concentrándonos en nuestras actividades, tratando de evitar los pensamientos, o sea, simplemente reconociendo que están y pues concentrándonos de forma plena en lo que estamos diciendo y en el comentario excelente que ya tenías preparado. Y eso es básicamente pues lo que promueve la terapia de aceptación y compromiso, o sea, el reconocer estos pensamientos, estas emociones como parte de nuestra humanidad y no buscar evitarlos. Ahora hay muchas manos levantadas, queremos pensar que algunas de ellas son por lo del elefante. Si gustan bajarlas y pasamos a los comentarios. En el orden que... Sí, si quieren, creo que la de Diego Coronel está levantada hace ratito, no sé si sea el ejercicio o de que va a participar. Sí, de participar. ¿Sí me escucho bien? Ah, ok. Muchas gracias, ¿eh? Sí, bueno, parece que es un artículo bastante interesante. Te felicito, Jun, por tu trabajo y la verdad es que finalmente, o sea, la psicoterapia de aceptación y compromiso sí puede ser una alternativa de manejo para pacientes con cuadros crónicos, ¿no? Y justo en el artículo, como bien lo comenta, que puede prevenir el riesgo de recaídas en las y los pacientes y así evitar el uso recurrente de servicios de urgencias, ¿no? Como lo que sucede muchas veces cuando las pacientes y los pacientes de conducta alimentaria pues dejan de lado el tratamiento o ya no asisten tan frecuentemente a la institución y por alguna otra razón recaen y de nuevo recurren a los servicios. Entonces, bueno, creo que, o sea, también justo hablando de otras intervenciones en este artículo, el tamaño del efecto, ¿no? Por la de Cohen, pues fue significativo para algunas de las medidas que se utilizaron y hubo diferencias en las medias al comparar a los dos grupos, ¿no? Entonces, o sea, parece ser una intervención que puede ayudar con ciertas percepciones de la paciente, como la preocupación por la alimentación o la preocupación por el peso. Sin embargo, creo que tal vez podrían hacerse otros análisis para poder comparar ambos grupos e incluir a grupos, ajá, de diferentes, o sea, con diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en este caso solamente fueron mujeres, o sea, también podrían considerarse otras poblaciones, ¿no? Población, de diferente grupo etario o población masculina, ¿no? Que muchas veces queda relegada de estos trastornos. Pero creo que finalmente, o sea, el estudio concluye que la terapia de aceptación y compromiso es buena, es efectiva, ¿no? Y que a lo mejor puede ser indicada para ese grupo de pacientes que, o sea, donde claramente el trastorno viene de la mano con la distorsión de la imagen corporal. No siempre es así, ¿no? O sea, no siempre el síntoma cardinal es ese, ¿no? A veces solamente es preocupación por el peso o a veces solamente es por una, o sea, hay también otros factores psicosociales que pueden influir, ¿no? En el trastorno. Justo como decía César, la paciente que vimos, una de las pacientes que vimos ayer, porque fueron como 4 o 5, una de las pacientes, o sea, nos quedó mucha duda con respecto al diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, porque su preocupación no era por la imagen corporal o no era por querer subir de peso. Su preocupación era porque ella tenía dislipidemia familiar y no quería que se le subiera el colesterol y por eso no comía, ¿no? O sea, justo no todas las pacientes van a tener distorsión en la imagen corporal, pero justo para estas pacientes puede ser la terapia de aceptación y compromiso una buena intervención. Bueno. Platicábamos de esta terapia justamente de las limitantes muy importantes en este tipo de estudios y de la terapia grupal como tal en la ARC, es que se vuelve muy rígida y en comparación a lo que es la ARC de manera individual, que es flexible y que no, como es transdiagnóstica,
tiene esta ventaja de que no se enfoca en los síntomas cardinales del diagnóstico del DSM, sino en cómo se evita la experiencia de cada paciente. Entonces, a lo mejor en estos casos se puede extrapolar a una terapia individual y que puede ser muy útil más que una terapia manualizada. Es una de las ventajas de la mayoría de las terapias de tercera generación. Bueno, algunas son más rígidas que otras, pero la en particular es muy flexible. Y la doctora Yunen notó claramente esta parte de la gran limitación y es algo que discutíamos desde la sesgo que tenemos en la psiquiatría de que ciertos diagnósticos, aunque sí se diagnostican más frecuentemente en ciertos géneros, digamos, hasta cierto punto, depende cómo estamos evaluando, pero es un sesgo diagnóstico, desde los criterios hasta la forma en que lo evaluamos. Entonces, en el estudio se puede ver claramente que no había hombres, mejor dicho, en el estudio, que eran 5 candidatos, ninguno accedió a participar en el estudio. Y eso pues, nos limita y promueve, ¿no? O hace que persista este sesgo de evaluación y intervenciones dirigidas hacia uno. Y en otros diagnósticos pasa lo contrario al otro género. Entonces, es algo que se va repitiendo constantemente. Sí, por eso también incluso justo lo comentábamos como en ya parte de las conclusiones personales, pues esta necesidad también de abrir el diálogo a que, porque muchas veces incluso es que no se busca la atención, o sea, porque hay mucho estigma y es mucho de, pues es que esto es para este género determinado, entonces tiene impacto en varios niveles y se tiene que abrir desde ahí, o sea, desde que se sepa que pues que esto es una realidad, porque si no, pues está el sufrimiento en silencio y es muy triste y lamentable, entonces es importante que nosotros como agentes de salud mental pues lo promovamos justamente. Luego, Ana Casillas seguiría entonces. Muchas gracias, Diego, perdón. Hola, buenos días. Yo soy Ana Casillas, soy residente del curso de alta especialidad de la Clínica de Trastornos de Conducta Alimentaria y pues primero me uno a las felicitaciones, gracias por el artículo. Creo que es bien difícil hablar de los síntomas residuales en las pacientes y en los pacientes con algún trastorno de alimentación. Siempre son un reto terapéutico, ¿no? Porque están presentes incluso desde antes, a veces de que aparezca ya el síntoma relacionado con la conducta alimentaria, o sea, la restricción o algo parecido, y se mantienen a veces por muchísimo tiempo. Entonces, conocer estas nuevas intervenciones siempre son como muy útiles y muy ricas para nuestra clínica, pero también les quiero comentar un poco qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Y cómo es que vamos abordando los síntomas residuales en los pacientes, que dentro de nuestras rutas de tratamiento trabajamos con una intervención que es se llama Proyecto Cuerpo. Esta es una intervención que está dirigida a promover la aceptación del cuerpo en las pacientes y en los pacientes, ¿no? Y a evitar los síntomas de los trastornos de conducta alimentaria. Realmente la intervención está desde el inicio de las rutas, o sea, desde que inician su tratamiento, posterior a su serie de psicoeducativos, ¿no? Y a una estabilidad un poco del apego al tratamiento. Entonces pasan a esta intervención que consta de 8 sesiones semanales. Aquí son de, pues, y en general fuera incluso de la clínica son de carácter grupal, ¿no? Y en cada sesión, ¿no? El trabajar con esta promoción de aceptación al cuerpo es a través de ir reduciendo la disonancia cognitiva que está presente, ¿no? Y esta reducción de la disonancia la llevamos con una serie de ejercicios orales, escritos y conductuales, en las que se va promoviendo la crítica del propio ideal de belleza, ¿no? De los ideales pues, sobre belleza y cultura, ¿no? Y el cuerpo, entonces que entre ellos vayan haciendo como estas críticas, ¿no? Y se va fomentando con los otros ejercicios la reducción a la práctica de las diferentes conductas que presenten, ¿no? A lo largo de estas sesiones, finalmente, pues entre ellos también tienen como la oportunidad de que es un espejeo entre el grupo, ¿no? Y el empezar a romper el aislamiento que pueden tener, ¿no? Al ser como fomentar el incluirse a un ambiente más psicosocial. Entonces, aunque en este momento no tenemos como resultados de mediciones de cómo ha sido el impacto antes de que toman el proyecto cuerpo y al terminar el proyecto cuerpo,
en mi experiencia, lo que me ha tocado ver en los grupos hasta a lo largo de este año es que la gran mayoría de los pacientes reportan que disminuye, ¿no?, la internalización del ideal de delgadez, disminuye el afecto negativo, disminuye muchísimo la insatisfacción corporal, ¿no? Eso es como muy, muy significativo. Disminuye también como muy importante las creencias que tienen, ¿no?, a practicar una dieta, a practicar conductas restrictivas y demás. Mejora muchísimo el funcionamiento psicosocial, ¿no?, al permitirse como romper el aislamiento en el que actualmente están. Y algo que aquí, digo, es el reporte verbal, pero que pues valdría la pena después revisar y comparar a largo plazo, es que sí nos reportan que mejora la autoestima, ¿no? Algo que parece que en ACT fue como la variable que no identificaron con tanta respuesta. Entonces aquí la refieren que sí, y creo que pues valdría la pena, ¿no?, a largo plazo también a lo mejor hacer algún ensayo entre ACT y esta intervención de Proyecto Cuerpo que empíricamente ha demostrado altas tasas de efectividad, ¿no?, y que ha sido desarrollada por muchísimos años en diferentes universidades. Entonces creo que me gustó mucho conocer como el enfoque de ACT a los síntomas residuales, ¿no?, y que pues un poco con lo que hacemos aquí en la clínica también puede ser pues, bastante efectivo. Muchísimas gracias por su aportación, doctora Casillas. Teníamos todo el interés del mundo porque nos compartieran esto. De hecho, por eso fuimos a la clínica a invitar que acudieran para que nos aportaran sobre lo que hacen ahí, porque justamente de lo que platicamos era esto que nos dice. O sea, realmente, pues hay tanta tasa de recaídas y de síntomas residuales o de síntomas que estuvieron desde ahí antes de que o sea, desde que estuviera como tal el trastorno de la conducta alimentaria, que pues, o sea, todas las aportaciones que se puedan hacer son valiosas. Esta pues es una más de las que seguramente vienen surgiendo, y muchas gracias por compartirnos de esto y de los buenos resultados que están teniendo. Es algo muy fructífero para la presentación. Gracias a ustedes. Y Ana, también es importante esta parte porque es lo que comentaba la doctora Yenue, que en el artículo, en la terapia, el tratamiento usual, podía hacer que el paciente se saliera y que ya no hiciera nada y que nada más fuera de vez en cuando las consultas. Y esto es una limitante muy grande del artículo porque puede ser que no haya intervención realmente de tratamiento usual más que de vez en cuando vea al psiquiatra que le mueva un poquito el medicamento o que siga igual, que es, como sabemos, el medicamento está bastante limitado en los efectos sobre la cognición cuando ya no hay un episodio depresivo o algo tan claro. Entonces, es algo interesante esta parte del proyecto Cuerpo. Está muy padre ese proyecto también. Y un comentario aparte ya como algo, yo siempre he visto cuando le dije a la doctora varias veces, que la ACT es ACT, no ACT, le critican mucho eso porque es como juego, de que hay que actuar, la ACT, entonces es como parte de cómo se lee, nada más, pero todo muy bien, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y sigue ahorita Viridiana Arias y Osiel Fernández, y después Alejandra Muñoz y Alexa Muñoz. Hola, estoy aquí también a través de la clínica de TOC. Muchas felicidades por la presentación y el artículo. Yo creo que está muy bien que se hagan estos estudios para pues que exista cierta pues validez, algo que nos permita comparar la efectividad de distintos tratamientos, en dónde son útiles y en dónde no, porque pues yo creo que pues de la experiencia que tuve en la rotación de la clínica es que, o sea, sí hay como pacientes, bueno, o sea, cada persona puede tener una diferente situación, tanto pues ya sea familiar, de antecedentes, como es su perfil de personalidad. O sea, a veces sí es muy que como clínicamente importante hablar de las diferencias entre anorexia nervosa, entre bulimia nervosa, por cómo es el tratamiento, el impacto, y pues cuál es la concepción de la propia persona sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces algo que se me hizo interesante como notar es que pues si hay algo que se puede palpar mucho es que hay como una en algunos individuos y no sé pues si alguien me corrige, pero como un factor predisponente a veces es como un cierto grado de rigidez cognitiva, o sea, que sea como que pues muy fuerte, ¿no? Este factor, o sea, y pues que por eso mismo, de hecho, también va a varias personas, y quizás mayormente las mujeres, o sea, muchas personas tienen como ciertos rasgos de autismo o algunos otros aspectos de neurodesarrollo, y entonces como que esto es algo que
se puede ver o entender como un factor predisponente a que quizás aparezca sintomatología de este tipo, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que pues justo también yo abogo mucho por ACT, y sí, o sea, como es uno de los pilares y hablar de la flexibilidad psicológica, pues es algo como que pues uno puede favorecer, ¿no? O sea, en los pacientes en general, o sea, y pues que yo creo que sí está padre que se estén haciendo pues estos estudios para poder comparar y qué es mejor para en pacientes, y yo creo que es según qué tan grave es, o sea, si es un paciente que tuvo una anorexia muy grave, o sea, en la adolescencia, o si es como una bulimia nervosa grave, o sea, yo creo que eso sí sería importante para entender mejor los diagnósticos clínicos, y entonces, pues, por eso último, pues, nada más pues aclarar esa parte, ¿no? Que una cosa es que este estudio ya o sea, esté buscando nada más como aliviar los síntomas residuales, o sea, como cuando la fase activa del trastorno no esté tan intensa, o sea, que es muy diferente a cuando lo que lleva a la persona a veces a la consulta o al hospital de urgencias, pues que, o sea, está teniendo falla renal por el uso de diuréticos o cosas así, ¿no? Entonces, como que la verdad no puedo leer el artículo tan a fondo, pero me pareció como que si no se hace como a veces esa distinción clínica importante, o como que los psicólogos, las personas que trabajen con personas, o sea, ya cuando pasan después de esto, o sea, puede que haya una impresión, o sea, como un poquito falsa de qué es todo lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces, pues solo quería comentar eso para como que quería compartirlo para las otras personas que quizás no han pasado por la clínica, pero yo creo que esto sí es como un buen camino para entender mejor toda la fenomenología y pues conseguir remisión de estos malestares. Muchas gracias. Gracias. Y seguiría Alejandra Muñoz y Alexa Muñoz. Ay, perdón, es Alexa Basua, hubo un error ahí. Bueno, yo quería pues agradecer mucho la presentación de Jun, y te agradezco mucho por enseñarnos lo del AC, porque yo la verdad no conocía mucho de esto y pues me puse a investigar y fue pues sí muy grato aprender de eso. Me encantó el abordaje transdiagnóstico que tuvieron con la situación, porque precisamente esto de la imagen corporal va más allá de las enfermedades de trastornos alimentarios. Pues hay muchas personas que están luchando con eso, más las mujeres, pero también los hombres, entonces es algo que podríamos aplicar a muchos más pacientes, tanto en la población clínica como no clínica, ¿no? Entonces está padre. Tenía un comentario sobre la metodología, pero justo fue lo que dijo el doctor de esta parte de que pues el seguimiento usual podía ser incluso que se saliera. Entonces habla cómo es tan difícil controlar esos factores en este tipo de estudios pues de psicoterapia. Además que también los pacientes que tenían ACT, creo que se incluyó en el análisis estadístico, incluso los que tenían solo 6 sesiones. Entonces, pues eso también era menos de la mitad de las sesiones que llevaban, y pues eso no me pareció como nada adecuado. Y también pues que esos pacientes que estaban en ACT, al tener el seguimiento, ellos también regresaban a terapia usual, ¿no? Entonces también, y todos tenían su terapeuta personal, o sea, diferente, entonces no estaban controlando nada de eso, y pues sí, creo que eso limita un poco cómo podemos interpretar estas cosas, pero creo que también va a ser muy, muy difícil, al menos que todos fuera con un manual y todos los terapeutas tuvieran que seguirlo. Entonces nada más era esa parte que sí me llamó la atención, y pues sí, que ellos mismos hablan sobre que es importante hacer el análisis de costo-beneficio. Creo que eso sería increíblemente útil, porque pues así podríamos ver, y es obvio que sí, porque la intervención es a largo plazo, no va a ser a corto plazo. Entonces pues sí, el costo, la inversión inicial pues va a ser mayor, pero a largo plazo pues sí va a ser, yo creo, beneficioso incluso en ese estándar. Muchas gracias. Comentar lo de si ya han estudiado en análisis con estudiantes. Muchas gracias, doctora Basua. Justamente eso lo debatimos bastante cuando elegimos el artículo, que nos pareció como muy interesante. Para empezar, pues sí, obviamente es difícil, resulta muy complicado el que sean intervenciones muy controladas. Si bien la TCC puede ser muy directiva, y acá en la ACT, pues sí era terapia en grupo de 5 a 8 participantes por grupo, y era manualizada, y era como más controlada. En realidad, para el análisis como tal, pues viene la tablita de qué era lo que recibieron, pero no te dice mayor información. O sea, si 28 recibieron, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, pero pues no te dice cómo fueron en general o enfocadas hacia como cuáles fueron los enfoques que se dieron en particular, si fue el mismo terapeuta, si fue de igual psicoterapia en grupo. O sea, viene también que recibieron la individual, la nutricional, pero justamente, o sea, podían incluso retirarse del estudio y se seguían contemplando como tal. Y en la parte
del consort, como vemos el diagrama de flujo, te dice desde el inicio que son 52 participantes para ACT, y después te dice que 10 salieron, pero después te sigue diciendo que contempla 49 o contempla 46, entonces ahí dices, pues no iniciaron, ¿por qué los tomaron en cuenta? O sea, el análisis que hicieron metodológicamente, pues sí le encontramos también como algo cuestionable, un poco como que utilizaron No, y además a los pacientes que se salían del live pusieron que los pasaron al otro grupo, o sea, creo que eso no se puede hacer porque pues no está siendo aleatorizado, ¿no? Pero sí vi que pusieron que pasaron 2, creo que no. Mencionaban también que hubo un paciente que dice por razones clínicas y éticas lo pasaron al grupo de ACT también, entonces ahí no explican más de cuáles fueron esas razones clínicas y éticas, entonces sí quedan como bastantes cosas ahí por dilucidar. Lo que nos llevamos sobre todo de este artículo pues fue el cómo a lo largo del tiempo, o sea, después de los 2 años, pues había mejorías de nuevo en las puntuaciones, que fue lo que nos resultó más fructífero y esperanzador en esto como tratamiento de los síntomas residuales de los trastornos de la conducta alimentaria. Y en general, pues, como dice, no necesariamente hay personas que cumplen como tal con el diagnóstico, pero pues tienen insatisfacción, tienen una calidad de vida que no es la adecuada, y pues ahí vienen mucho las intervenciones de ACT, pero pues una ACT ya más flexible, ¿no? Entonces, muchas gracias por los comentarios. Seguiría otra vez levantando la mano en el consultorio de TOC, que es Viridiana, Ociel y Asad. Pues en un accidente. No, sí, prende el micrófono. Hola. Ay, perdón, es que ahorita entraron aquí al consultorio, una disculpa. Nada más quería agregar ahí un comercial respecto a lo que dijo Alexa, y espero que no me odien en la clínica de alimentación por eso, pero es que justo en las rutas de tratamiento, cuando se detecta que solo hay como conductas alimentarias de riesgo, sin que haya pues algún franco episodio o un trastorno alimentario de que cumpla todos los criterios de anorexia nervosa, de bulimia nervosa, pero que la sintomatología sea como, o que tengan varios problemas, síntomas alrededor de la imagen corporal, justo a veces sí se considera que simplemente el paciente acuda como a unas sesiones de proyecto cuerpo, y que pues eso pues justo va a aliviar mucho de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, para que los otros R2 o las otras personas que no han estado en la clínica como que sepan eso, y que, o sea, eso como también justifica de cierta manera como una interconsulta, y pues los pacientes se pueden beneficiar mucho de eso y se les puede ofrecer aquí en el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos el comentario del doctor Alejandro Caballero. Bueno, soy yo, la doctora Magdalena Ocampo, solamente para puntualizar lo que mencionaba ahorita el doctor Azar. Tenemos una ruta de tratamiento específica para pacientes con conductas de riesgo, o sea, es toda una ruta. Ellos entran a los 5 psicoeducativos. Después de los psicoeducativos tienen una sesión con la nutrióloga para enseñarles, para dejarles un plan alimentario a requerimiento y que sepan qué es lo que tienen que comer. Y después entran a estrategias de proyectos, y ahí vimos el manejo de los pacientes con conductas de riesgo. Entonces, sí está bien establecida la ruta, o sea, eso está bien definido. Claro que si no cumplen con el psicoeducativo, pues no pueden avanzar, y eso es lo mismo en todas las rutas de tratamiento. Pero esta estrategia se ha implementado para todos los diagnósticos y para las conductas de riesgo. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga algún comentario. Si no hay más comentarios, entonces la doctora quiere hacer un comentario de cierre. Si no, de todos modos, creo que no. Entonces, quería felicitar a la doctora. Felicidades por su presentación. Creo que despertó bastante interés y curiosidad, ¿no? Esta aproximación. Me gustó mucho esta forma en que lo presentaste, Yunuen, acerca de los puntos, los apartados, ¿no? Porque generalmente en este tipo de artículos
se ve cómo conforman los grupos, cómo digamos, las entrevistas, o en fin, y los resultados, pero rara vez se describe cuál fue la intervención. Y yo creo que eso es muy importante. Y creo que a mí me gustaría escuchar, no se oye bien, perdón, y a mí me gustaría escuchar, Yunuen, si es posible que tú nos dijeras de esto que revisaste, ¿tú qué ves que podrías implementar en tu práctica con estas pacientes? Porque creo que todo lo que mencionaste de estos puntos, estos 7 puntos, pues son útiles y pueden manejarse en las pacientes con este tipo de problema. Pero me gustaría escuchar lo que tú y el doctor Celada nos digan al respecto. Gracias, doctora. Pues justamente, o sea, las intervenciones como los 6 puntos básicos o premisas de las que se fundamenta la terapia de aceptación y compromiso son, digamos, como obviamente entrecomillado porque pues hay todo un estudio que se tiene que hacer, a las técnicas que se deben aprender de forma adecuada, pero pues hay como ciertos ejercicios que son de fácil aplicación que nos podemos llevar al consultorio, en donde pues, y de hecho ya lo empecé a practicar o a implementar con los pacientes que veo, que pues es promover mucho los ejercicios de atención plena, porque muchos pacientes llegan, pues incluso, por ejemplo, para la sintomatología ansiosa, o incluso yo en la mañana que estaba preocupada porque si iba a leer bien el título del artículo, o si me iba a equivocar o me iba a trabar, dije, bueno, pues, o sea, estoy promoviendo y estoy estudiando la terapia de aceptación y compromiso y no estoy aceptando estos pensamientos o temores o sensaciones incluso, o sea, entonces, pues es promover la atención y entonces fue bueno, pues si estoy ahorita desayunando, pues voy a concentrarme en eso y plenamente fijar mi atención en ello y no estar adelantándome o reconocer que si llegan los pensamientos, pues reconocerlos como parte de la humanidad y dejarlos ir. Entonces, como estos ejercicios muy sencillos que se pueden hacer, la verdad es que los pacientes los toman muy bien. Hay videos incluso que duran 5 o 15 minutos y que les ayudan incluso a implementar técnicas. Se lleva mucho esto también de atención plena en los ejercicios de mindfulness, que hay videos ya por todo YouTube y que los comparto a los pacientes para que los realicen de forma sistematizada y que les sobre todo yo no he tenido pacientes ahorita con conductas alimentarias de riesgo, pero lo he visto en pacientes que tienen problemas para dormir o problemas de ansiedad y que mejoran bastante con estos ejercicios que son de muy fácil aplicación. ¿Tienes sí. Tenemos un ejercicio en el que le enseña que es muy sencillo y es muy gráfico, en donde les decimos que pues es como ¿Una trampa-novia? Bueno, pero iba a decir un problema, una preocupación. Entonces, pues si nos estamos enfocando en querer quitárnoslo, esto va a llevar toda nuestra energía y toda nuestra concentración y atención, ¿no? Y nos interrumpe las actividades. En cambio, si solamente reconocemos que está ahí y seguimos trabajando y haciendo nuestras actividades, pues eventualmente va a salir, ¿no? Y eventualmente va a pasar, o no, o sea, el malestar es parte de nuestra humanidad y pues también viene bienestar después, o sea, no enfocarnos y que no nos quite toda nuestra energía, el estar tratando de quitarnos las preocupaciones. Y algo que es bien importante en la ACT, que nos pasa mucho, es que empezamos a usarla ya como, usamos otras técnicas de psicoeducación y como comentaba la doctora Barrera, las metáforas son una parte importante, pero la experiencia es la parte importante en la ACT principalmente, porque todo lo que se trata de hacer es que el paciente experimente, porque si no estamos fomentando toda la parte de la teoría de marcos relacionales, entonces estamos construyendo o tratando de abordar el mismo tema desde la cognición y no desde la experiencia. Y esto nos aleja del momento y de lo que estamos viviendo. Entonces, por eso vienen esos ejercicios que son bastante sencillos. Y a veces me pasó mucho a mí que choca con ideas que tenemos clásicamente en la psiquiatría y en la corriente que nos mueve mucho, que es la TCC, es que en la TCC estamos luchando contra el pensamiento, tratando de hacernos de él. ¿Qué es lo que pasaba con César Amaury ahorita? Está luchando con la idea del elefante rosa y eso le quita la atención y otros estaban tratando de pensar en otra cosa para no pensar en el elefante rosa y también les quita la atención. Entonces, ese es el reto principal y también ponernos en una posición de nosotros de humano.
algo que critica, bueno, no critica, sugiere mucho, mejor dicho, Ruth Harris, es el sentido de, para aplicar ACT en otros, tenemos que empezar aplicando ACT en nosotros. No es que nos autoterapemos, pero es empezar a practicar la flexibilidad desde nuestra perspectiva. Y justamente la doctora Barrera comentó esta parte de las metáforas y de que se pueden extender a la práctica diaria. Ok, fíjense que voy a tomar unos minutos rápidamente. Esta aproximación me pareció interesante y práctica, ¿no? Yo de ninguna manera voy a minimizar o a decir, bueno, son intervenciones, porque son sencillas, no son útiles. Yo creo que las intervenciones, cualquier intervención bien hecha, es útil. Y César decía, bueno, nosotros estamos como muy influenciados por la terapia cognitivo-conductual. Bueno, yo me iría todavía más atrás. La gente en mi generación, la influencia era de la terapia psicoanalítica, ¿no? Y entonces todas las intervenciones y las interpretaciones que tenías que hacer, pues tendrían que ser así como, ¡ay!, muy sesudas, elaboradas, ¿no? Y bueno, curiosamente, pues sí hay personas, hay pacientes que buscan eso, que eso va a ser útil, o las intervenciones cognitivo-conductuales o las interpersonales, que están como más aterrizadas, bueno, están aterrizadas en el presente, ¿no? Y en la conciencia. Pero todavía, además de esas, hay otras intervenciones que pueden ser muy conductuales, muy sencillas, bueno, vamos a decirlo entre comillas, y que son útiles para los pacientes. Y adivinen qué, los pacientes buscan esas intervenciones. No todos los pacientes tienen la disposición de, pues, involucrarse con procesos más complejos. Y por eso es que pues muchas veces no van con el psiquiatra, sino van con otro tipo de profesional de la salud mental, ¿no? Porque les dan respuestas más prácticas. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero mis pacientes cuando terminan la sesión siempre me dicen, ¿y no me va a dejar tarea? ¿Y qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que hacer esto? Y entonces tú dices, bueno, las personas buscan eso, las personas buscan pues soluciones más prácticas, más fáciles y también más rápidas. No siempre es así, no siempre esto funciona así, pero bueno, quizá deberíamos de bajarnos un poquito del pedestal con bien lugar. Ahí justamente, doctora, muchas gracias por esta observación y es lo que las terapias de nueva ola, o creo que, no sé si es mi perspectiva, porque yo siempre tengo esta idea de que no es que sepamos demasiado, porque si todo lo pasamos a la cognición, nos separa mucho de la persona con la que estamos trabajando, porque estamos viéndola como un dominio, no como un humano. Y esto nos marca una distancia. Yo por eso también siempre peleo de lo de la bata y todas esas cosas, porque es poner una barrera más entre nosotros y la persona que está enfrente. Es mi perspectiva y no necesariamente la correcta, y nunca lo voy a decir, pero creo que es algo que nos puede ayudar mucho a empezar a reconocer que somos personas, tenemos problemas, y aunque no le vamos a ir a resolver la vida a otros, podemos trabajar en ellos para que ellos se encuentren sus propias soluciones, pero desde la misma humanidad, desde nuestra perspectiva diferente. Y creo que la ACT decía que había que hacer una psicoterapia como hecha a la medida del paciente, como si fuera una especie de traje a la medida. Entonces yo creo que aquí lo importante es conocer bien al paciente, conocer bien a la persona que tienes enfrente, conocer cuál es el problema, cuáles son sus recursos, sus habilidades, y de acuerdo a eso buscar dentro de lo que le puedes ofrecer qué es lo que mejor le va a funcionar a ese paciente. Yo creo que en eso está la habilidad y pues el éxito en un momento dado de la intervención. Ser simplista, sin ser simplista, por favor. Sí, justamente, doctora. Y también estaba la doctora Barrera, quería participar.
Sí, brevemente digo, simplemente de verdad felicitarlos por la elección, porque como bien ha dicho la doctora Ontiveros, ustedes dos han insistido, son muy sencillos y que a veces precisamente por lo sencillo devaluamos o minimizamos. Y es, como bien han dicho ustedes, es estratégico, es útil, es noble, es económico en todos los sentidos, ¿no? Entonces, de verdad que les invito a que los compañeros en las siguientes sesiones pudieran elegir con este tipo de terapia la ACT, que se ha probado hasta en dolor crónico y ha tenido mucho éxito. Imaginemos la rigidez característica de los trastornos obsesivos compulsivos y que está en la base de muchos de los problemas. De verdad que resulta muy bonita. Claro que complementa mucho lo de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo porque se va, como bien dijo el doctor Celada, no a estar ya tratando de eliminar o cambiar el pensamiento, ¿verdad? Sino la aceptación del pensamiento. Incluso algo que se comete error en cuanto a mindfulness, que es otra de las terapias de nueva generación, es que se dice a veces que es poner la mente en blanco. No, eso es una falacia. Blanco ya es un concepto. La mente no puede quedarse totalmente sin actividad, ¿no? Incluso hasta en el sueño se ve. Pero aquí lo bonito es, se acepta todo, como bien dijo la doctora Yunuen. Si ahorita yo estoy hablando y de repente, como pasó, la tecnología no tiene palabra de honor, nos juega estas malos momentos, bueno, no pasa nada, estamos conscientes de que está pasando esto, tenemos todo el interés de retomar, no podemos tener control de todo, pero no pasa nada y validamos que todo pensamiento es válido, hasta distraernos, hasta cometer un error, todo es válido. Y creo que la parte bien bonita de la terapia de aceptación y compromiso es que más allá del énfasis del pensamiento y las conductas abiertas, observables de la TCC, es que esta se centra mucho en las emociones. Ese es el componente que estaba faltando en la terapia cognitivo-conductual. Yo siempre he dicho, deberíamos decir terapia cognitivo-emotivo-conductual. Sentía que faltaba ese elemento. Las de tercera generación y el AC ha tocado esa parte bien bonita de la emoción, de que somos humanos, e insisto que en la medida que tomemos estas terapias, las vivamos, de verdad nos volvemos mejor testimonio para nuestros pacientes, porque como bien dijo la doctora Ontiveros, hay que bajarnos del pedestal, somos tan humanos como ellos. Entonces, en la medida que incluso, fíjense, estas nos permiten hacer autorrevelaciones muy selectivas, muy útiles, de verdad que el paciente dice, bueno, es que la doctora también llora, pues sí, también llora, es que la doctora le pasó, se enoja, también nos enojamos, ¿sí? Entonces eso nos pone, fíjense, en una postura muy horizontal y no en esta verticalidad que a veces tanto ha dañado, ¿no? De verdad les felicito y ojalá podamos seguir trabajando con este tipo de terapias. Gracias a todos, a la conducción y a todos los comentarios. Y me encantó que además hicieran ejercicio, porque eso es lo que nos hace falta, cómo vivirlo, ¿no? Muchas felicidades a todos. Muchas gracias por sus amables comentarios. Entonces, no sé si algo más faltaría, doctora. No, pues es todo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Me gustó mucho, César, que dedicándote tú al área de esquizofrenia coordinaras este artículo. Me daba curiosidad cuando... Ahí justamente, perdón, doctora, era felicitar a la doctora Yunuen. ¿Te convenció? Ella decidió el artículo, ella investigó muchísimo, ella, la verdad, honestamente, trabajó muy bien. Las fallas de ahorita son algo que puede pasar aunque hagamos todo bien o todo mal. Pasó, sobrevivimos, estamos aquí, ya se siente mejor la doctora. Pero el trabajo fue bastante bueno, bastante amplio. Hay muchos artículos de otros temas que también estuvimos revisando, pero tuvimos que cambiar porque se presentaron cosas similares. Quisiéramos cambiar el tema. Y felicitar a la doctora Yunuen por esto y que siga por este camino. Y gracias a todos por su presencia y por la paciencia de los errores del principio. Bueno, y vean cómo la flexibilidad y la versatilidad son un elemento de salud mental. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Entonces...